Solo 3 días. Después de nuestra boda, me negué a llevarle la cena a mi cuñada, mientras ella seguía pegada al televisor. Mi esposo perdió los estribos de inmediato. Me gritó y me golpeó en la cara. 3 días después de nuestra boda, mi esposo me golpeó por negarme a servirle la cena a su hermana. La cocina se quedó en silencio. La mano de Ryan seguía levantada, suspendida ahí medio segundo más de lo necesario, como si una parte de él quisiera admirarla. Su rostro estaba tranquilo. Ese es el detalle que todavía no logro superar. Meses después. No enojado, tranquilo, como se ve un hombre que cree que no ha hecho más que corregir un pequeño error. Mira lo que me obligaste a hacer, dijo. Me ardía la mejilla. El plato que sostenía en las manos tenía la cena que había cocinado después de un turno completo de 10 horas en el laboratorio del hospital donde trabajo, y recuerdo mirarlo hacia abajo. Pollo asado, arroz, ejotes, comida que había preparado con mis propias manos cansadas menos de 1 hora antes, y sentir que algo dentro de mí simplemente se soltaba. Lo empujé lejos de mi cuerpo. Se hizo añicos contra la pared detrás de la cabeza de Ryan, el arroz esparciéndose por el piso como algo salido de un sueño del que despertaría en cualquier momento. Yo no te obligué a hacer nada, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Tú elegiste golpearme. Su hermana Chloe levantó la vista del televisor, sin inmutarse, como si esto fuera una repetición que ya hubiera visto. ¿Por qué es tan importante la cena? No estaba conmocionada. Eso me asustó más que la bofetada. Me llamo Sasha Whitfield. Whitfield Marsh ahora, supongo, aunque ya empecé a quitarme mentalmente la segunda parte. Tengo 29 años, y a los 3 días de casada, aprendí más sobre el hombre con quien me había casado que en los 14 meses que salimos juntos. Compré mi casa adosada en Deerfield Lane 4 años antes de conocer a Ryan Marsh. Una casa de ladrillo de 2 habitaciones cerca del hospital, comprada a los 25 años, con un enganche que había ahorrado trabajando turnos nocturnos durante el posgrado. Era mía antes de Ryan, mía cuando empezamos a salir, y mía, sin cambios, en la escritura, durante los 14 meses completos que estuvimos comprometidos. Quiero dejar ese dato claro desde el principio, porque importa más que casi cualquier otra cosa en lo que sigue. Ryan y yo nos conocimos en la fiesta de compromiso de una amiga en común. Trabajaba en seguros comerciales. Tenía una risa fácil y la costumbre de recordar pequeños detalles sobre las personas. Mi pedido de café, el nombre de mi hermana, el hecho de que odiaba el cilantro, que confundí durante más de 1 año con una prueba de cuánto le importaba. Mirando atrás, creo que era algo más parecido a un reconocimiento previo, aunque en ese momento no habría usado esa palabra. Hubo señales de alerta durante el compromiso, si soy honesta conmigo misma ahora. La madre de Ryan, Diane, hacía comentarios sobre qué suerte tenía yo de tener un hombre como su hijo, entregados con una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Ryan insistió, con suavidad pero de forma persistente, en que abriéramos una tarjeta de crédito conjunta para los gastos de la boda, 4 meses antes de la ceremonia. Acepté pensando que era práctico, sin entender todavía para qué se usaría esa cuenta con el tiempo. Su hermana Chloe, de 24 años y viviendo en casa de sus padres entre lo que ella llamaba cambios de carrera, hizo un comentario una vez en una cena sobre cómo la exprometida de Ryan, Melissa, simplemente había desaparecido un día. Una frase que me pareció extraña incluso entonces, aunque la dejé pasar. Ryan me contó, al principio de nuestra relación, que Melissa había muerto en un accidente de coche 6 años antes. Contó la historia con lágrimas de verdad una vez, en nuestra tercera cita, y recuerdo sentirme tan conmovida por su vulnerabilidad que casi le propuse yo misma la idea del matrimonio ahí mismo. Aprendería, a los 3 días de mi propio matrimonio, cuánto de esa historia había sido ficción. Ahora pienso en nuestro compromiso como cuando repasas una película una vez que conoces el giro final. Cada escena se ve diferente en retrospectiva. Ryan se declaró en un viñedo 8 meses antes de la boda, de rodillas frente a una multitud de desconocidos que, según parece, había organizado con el lugar de antemano, y recuerdo pensar, en ese momento, que un hombre que planeaba con tanto cuidado debía amarme en proporción igual a ese cuidado. Nunca se me ocurrió que una planificación cuidadosa pudiera apuntar en más de una dirección. Hubo una noche, tal vez a los 5 meses de compromiso, en que Ryan me preguntó, casi de pasada, durante la cena, cómo se veían mis aportaciones al retiro a 5 años y si mi casa tenía algún gravamen. Recuerdo responder con honestidad, como le respondes a una pareja en quien confías, y sentir después un pequeño destello de inquietud que rápidamente me expliqué como responsabilidad financiera. Seguramente un hombre que planea una vida contigo debería saber esas cosas. Diane, su madre, mencionó mi casa de arranque, como la llamaba, en al menos 3 cenas familiares distintas, siempre planteado como un cumplido sobre cuánto espacio para crecer tendríamos una vez que nos mudáramos a algo más grande, juntos, presumiblemente con mi plusvalía financiando la diferencia. Me reí cada vez. Ahora entiendo que me estaban tasando, cortésmente, durante el postre, por más de 1 año. Chloe hizo su comentario sobre que Melissa simplemente desapareció un día en la cena de ensayo, 2 noches antes de la boda. Había olvidado, hasta que me senté a escribir todo esto, que ocurrió tan cerca de la ceremonia misma, tan cerca que si hubiera tirado de ese hilo un solo día antes, podría haber caminado hacia el altar con información
expresión completamente distinta en las manos. Ryan se inclinó después de que el plato se hizo pedazos, su voz bajando a algo más silencioso y de alguna manera más aterrador que la bofetada misma. Limpia esto. Hazle otro plato a Chloe. Deja de avergonzarme. Esta era mi casa. La había comprado 4 años antes de conocerlo, y parada en mi propia cocina con la mejilla todavía ardiendo, ese hecho se alzó dentro de mí como algo sólido a lo cual aferrarme. Retrocedí hacia el pasillo. Voy a llamar a la policía. Se lanzó por mi teléfono, más rápido de lo que esperaba de un hombre que había pasado los últimos 2 minutos actuando calma. Chloe, de entre todas las personas, lo agarró primero, quitándolo de la barra y sosteniéndolo detrás de su espalda. No, asumí en ese primer segundo confuso para protegerme. Ve a cerrar con llave la puerta de la recámara, me dijo, en voz baja y rápida. Yo hago la llamada. Me quedé congelada medio segundo, sin entender, antes de que Ryan agarrara su muñeca con fuerza suficiente para hacerla gritar. Lo empujé, fuerte, ambas manos planas contra su pecho, contra el refrigerador. El mismo reflejo que había hecho añicos el plato, ahora dirigido contra una persona real por primera vez en mi vida. Entonces, un puño golpeó la puerta principal. ¡Policía de Columbus! ¡Abran! Ryan se quedó congelado a medio movimiento. La pantalla del teléfono de Chloe, todavía encendida en su mano, mostraba un cronómetro de llamada de emergencia activo, 1:47 y subiendo. Antes de abrir la puerta, me susurró algo para lo que no estaba preparada. Debí haberte advertido. Él le hizo esto a Melissa también. Melissa, la prometida que Ryan me había dicho, con lágrimas de verdad, que había muerto en un accidente de coche hace 6 años. El oficial Daniel Pruitt y su compañera, la oficial Renata Cole, aprendería sus nombres del reporte más tarde, 7 y 4 años en la fuerza respectivamente. Nos separaron a Ryan y a mí en habitaciones distintas en cuanto se abrió la puerta. Ryan, recuperando la compostura con la misma rapidez con la que lo había visto recuperarla en la mesa de la cocina, le dijo al oficial Pruitt que yo lo había atacado, señalando una marca roja tenue en su propio antebrazo de donde lo había empujado contra el refrigerador. Me senté en mi propia mesa del comedor, las manos temblando tanto que apenas podía sostener la taza de agua que la oficial Cole había puesto frente a mí, y le conté todo: el plato, la bofetada, la orden de servirle otra cena a Chloe, Ryan lanzándose por mi teléfono. Fue la oficial Cole quien notó la pequeña cámara domo negra montada sobre la puerta de la cocina, una que había instalado 2 años antes tras una serie de robos de paquetes en la cuadra, y que sinceramente había olvidado que seguía funcionando. ¿Eso graba?, preguntó. Sí, dije. Me temblaban tanto las manos que escribí mal la contraseña 2 veces al abrir la aplicación en el teléfono devuelto de Chloe. Las imágenes lo mostraban todo, con marca de tiempo e inequívoco. La bofetada a las 7:14 p.m. El "mira lo que me obligaste a hacer", plano y calmado de Ryan. La orden de limpiar y servirle a Chloe. El intento por mi teléfono a las 7:16. El oficial Pruitt lo vio 2 veces, su expresión pasando de neutral a algo considerablemente más frío. Esposaron a Ryan a las 7:41 p.m. Estás destruyendo nuestro matrimonio por nada, dijo mientras lo llevaban hacia la patrulla. No respondí. Me quedé parada en mi propia puerta, la mejilla todavía punzándome levemente, y vi cómo la luz del porche iluminaba la placa en el pecho del oficial Pruitt mientras le leía sus derechos a Ryan. La oficial Cole se quedó 20 minutos más, sentada conmigo en la misma mesa mientras Chloe preparaba té que ninguna de las dos bebió. Me explicó lo que pasaría después con una voz que se sentía deliberada, amablemente lenta, que las imágenes se registrarían como evidencia con marca de tiempo y cadena de custodia, que probablemente me llamaría un defensor de víctimas de violencia doméstica de la Oficina de Servicios a Víctimas del Condado dentro de 48 horas, que debía fotografiar yo misma la marca en mi mejilla, con luz de día, en caso de que el moretón se intensificara durante la noche, como suele pasar con los moretones faciales. Hiciste bien en mostrarnos esa cámara, dijo, poniéndose de pie para irse. Mucha gente se paraliza en esa primera hora. Lo que sea que te hizo mantener la cabeza fría, sigue haciéndolo. No me sentía como alguien que había mantenido la cabeza fría. Me sentía como alguien a quien no le habían dejado de temblar las manos desde las 7:14 p.m. Pero fotografié mi mejilla de todos modos, parada frente al espejo de mi propio baño casi a las 9, el flash captando el inicio de un moretón que se profundizaría hasta un morado feo y genuino para la mañana siguiente. Una foto que terminaría entregándole a mi abogada, fechada y sin editar, 3 semanas después. A solas con Chloe después, sentada en la misma mesa del comedor donde había dado mi declaración, hice la única pregunta que importaba. Cuéntame sobre Melissa. No está muerta, admitió Chloe, sin mirarme a los ojos. Vive en Cincinnati. Ryan les dice a sus novias que murió para que nunca la busquen. Nunca le pregunten qué pasó en realidad. Melissa, resultó, había presentado una orden de protección contra Ryan 4 años antes, un caso que quedó enterrado silenciosamente según Chloe, después de que el padre de Ryan presionara a la familia de Melissa para que guardara silencio, con algo
algo que Chloe describió vagamente como ayuda con los problemas legales de su hermano. La llamé esa misma noche, poco después de las 11, con las manos todavía inestables. Revisa tus cuentas bancarias, dijo Melissa, antes de que yo siquiera terminara de presentarme, como si hubiera estado esperando años exactamente esa llamada. Todas, antes de que se lo lleve todo. Abrí mi laptop ahí mismo en la mesa. Cuenta corriente. Bien. Ahorros. Bien. Entonces lo encontré enterrado bajo una carpeta de correos de proveedores de la boda. Una solicitud de préstamo con garantía hipotecaria de $75,000 contra mi casa, pendiente, presentada 2 días después de nuestra boda, con mi nombre listado como única solicitante. Nunca la había firmado. ¿Está él en la escritura?, preguntó Melissa. No, nunca lo ha estado. Entonces la falsificó, dijo, tajante y segura, como una mujer recitando algo que había aprendido de la forma difícil. Eso es exactamente lo que intentó conmigo. Compara tu firma con la de tu licencia de matrimonio. Ese es siempre su modelo. Chloe, escuchando desde el otro lado de la mesa, palideció. Le pidió prestado el escáner a papá la semana pasada, dijo en voz baja. Dijo que era para las tarjetas de agradecimiento de la boda. Llamé a la línea de fraude de mi banco a las 11:40 p.m. y congelé todas las cuentas a mi nombre. La analista de fraude, una mujer llamada Keisha Boone, con una voz que me hizo sentir más estable con solo escucharla, confirmó en 20 minutos que la firma en la solicitud de préstamo era una copia calcada. Los trazos y los puntos de presión coincidían casi exactamente con la firma en nuestra licencia de matrimonio, presentada en la oficina del secretario del condado 5 días antes. Melissa me contó durante la siguiente hora sobre la tarjeta de crédito conjunta que Ryan había abierto con ella para los gastos de la boda durante su propio compromiso. $32,000, drenados silenciosamente en deudas de juego, antes de que ella notara siquiera un estado de cuenta. Su padre la pagó antes de que fuera a cobranza, dijo. Me quedé callada después de eso. Me dije que era algo de una sola vez, que el matrimonio arreglaría lo que fuera que estuviera roto en él. Ese fue mi error. Quedarme callada solo le dio espacio para ir a buscar a alguien más e intentarlo de nuevo. ¿Cómo lograste finalmente alejarte?, le pregunté, sentada en mi cocina oscura con Chloe todavía frente a mí, escuchando. No lo hice en realidad, no de forma limpia. Se cansó de mí antes de que yo tuviera el valor de irme. Empezó a salir con alguien más mientras todavía estábamos comprometidos, lo cual es su propio tipo de regalo feo, si lo piensas el tiempo suficiente. Presenté la orden de protección como 6 semanas después de que canceló la boda, una vez que finalmente entendí lo que la tarjeta de crédito realmente había sido. El abogado de su padre logró que desestimaran casi todo por un tecnicismo. Me mudé a Cincinnati por un trabajo unos 8 meses después, y en su mayoría solo traté de olvidar que todo eso había pasado. Hizo una pausa. A veces revisaba sus redes sociales, ¿sabes? Solo para ver a quién había encontrado después. Vi el anuncio de tu compromiso hace como 1 año. Casi te escribo. No lo hice. Y me he odiado por eso cada día desde que me enteré de lo que pasó hace 3 días. No podías haber sabido que te escucharía, dije, aunque no estaba del todo segura de que eso fuera cierto. No importa. Sabía lo suficiente como para intentarlo. Su voz se quebró. Apenas. Me alegra que hayas llamado esta noche. He estado esperando 5 años a que alguien llamara. Para el mediodía siguiente, estaba sentada en la oficina de Nadia Ferris, una abogada de derecho familiar con 16 años de práctica, la mayoría en casos de divorcio contencioso y anulación, con el reporte policial, las imágenes de seguridad, los documentos del préstamo fraudulento y mis mensajes con Melissa extendidos sobre su mesa de conferencias, como una mano de cartas que no sabía que tenía hasta la noche anterior. Si podemos establecer que Ryan entró a este matrimonio como parte de un esquema financiero premeditado, dijo Nadia, tocando la solicitud de préstamo, el fraude nos da fundamentos para la anulación en lugar de un divorcio simple. Esa distinción importa enormemente. Cambia cómo trata el tribunal la propiedad adquirida antes y durante el matrimonio, y cambia la historia, legalmente hablando, de lo que este matrimonio realmente fue. Esa tarde, la madre de Ryan, Diane, apareció afuera de mi casa, parada en la acera con un suéter, negándose a pasar del porche. Las parejas casadas se perdonan entre sí, dijo a través de la ventana entreabierta. Me agredió Diane y trató de robarme la casa. Ese dinero era para el futuro de ustedes. Me dijo que era práctico. Nunca lo aprobé. Nunca lo firmé. Alguien calcó mi firma de nuestra licencia de matrimonio. Su pausa, apenas medio segundo más de lo debido, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella lo sabía. Tal vez no cada detalle, pero lo suficiente. 2 días después, Chloe me llamó, su voz distinta a como la había escuchado antes, más pequeña, más segura. Había recordado la vieja laptop de Ryan, todavía en casa de sus padres sin tocar, todavía conectada a su correo personal de años atrás. La detective Sarah Halloran, 12 años en la División de Crímenes Financieros de la Policía de Columbus, consiguió una orden de cateo en 36 horas. Dentro de la laptop, solicitudes de préstamo en borrador que se remontaban meses atrás, copias de práctica de mi firma calcadas sobre papel de calcar y un correo del propio padre de Ryan, Walter Marsh, fechado la semana antes de nuestra boda. Consigue que aprueben la línea de crédito antes de que empiece a hacer preguntas. Una vez que el dinero se mueva, no podrá revertirlo. Otro mensaje,
3 días después, exponía el plan en números claros. $50,000 reservados para las deudas de juego de Ryan, $25,000 destinados a invertirse con su mejor amigo y excompañero de universidad, Marcus Aldrich. Marcus me llamó 2 días después de que se ejecutara la orden de cateo, repentina, incómodamente ansioso por hablar. Me dijo que era dinero de herencia, dijo Marcus. Dijo que su abuela se lo había dejado y que quería invertirlo en mi negocio de restaurante antes de que su esposa se pusiera rara con las compras grandes. Quiero ayudar a probar lo que en realidad planeaba. Tengo mensajes. Entonces llama a la detective Halloran. Dije, hoy. Lo hizo. Entre los mensajes que entregó había uno, enviado 4 meses antes de nuestra boda, donde Ryan me describía a Marcus con términos que he leído probablemente 30 veces desde entonces, intentando sin éxito hacer que signifiquen algo distinto a exactamente lo que dicen. Útil financieramente, pero demasiado independiente. Otro mensaje, enviado la semana de nuestro compromiso, predecía que el matrimonio, y en sus palabras, eventualmente un bebé, me haría lo suficientemente dependiente para manejarla. Él no se había casado conmigo, me había estudiado, de la forma en que estudiarías una propiedad antes de decidir cómo financiar la remodelación. La audiencia de anulación se llevó a cabo 11 semanas después. Nadie expuso la línea de tiempo metódicamente. La firma calcada confirmada por una perito en documentos forense llamada Priya Osei, cuyo análisis escrito concluyó con más del 98% de confianza, que la firma en la solicitud de préstamo había sido producida calcando en lugar de escribiendo a mano libre. Las imágenes de seguridad de mi cámara de cocina, presentadas como prueba C, el correo de Walter Marsh, presentado como prueba F, la declaración jurada de Mina de Same, Marcus Aldrich sobre las propias palabras de Ryan describiéndome como un objetivo financiero, presentada como prueba H. La jueza concedió la anulación por fraude en la inducción, una frase que Nadia me había explicado semanas antes que significaba, en términos sencillos, que todo el matrimonio se trataría ante la ley como si nunca hubiera existido legalmente, lo cual, una vez que entendí lo que Ryan realmente había construido, se sintió como el único desenlace honesto posible. Testifiqué durante poco menos de 40 minutos. Nadia me había preparado con cuidado para el contrainterrogatorio, pero el abogado de Ryan, un hombre de aspecto cansado llamado Curtis Boyd, que después supe había tomado el caso solo 2 semanas antes de la audiencia, hizo sorprendentemente pocas preguntas una vez que el análisis forense de la firma se incorporó al expediente. Recuerdo el momento exacto en que la jueza, una mujer llamada la Honorable Patricia Lynn, levantó la vista del expediente de pruebas después de leer el correo de Walter Marsh, consigue que aprueben la línea de crédito antes de que empiece a hacer preguntas, y simplemente dijo, sin demasiada inflexión, he visto anulaciones contenciosas en este tribunal durante 11 años. Este no es un caso reñido. No creo que exhalara por completo hasta que dijo esa frase. A Ryan lo acusaron por separado de intento de fraude hipotecario y agresión de tercer grado. La solicitud de préstamo falsificada, combinada con la evidencia de la detective Halloran de la laptop, fue lo suficientemente sólida como para que su propio abogado le recomendara un acuerdo de culpabilidad en lugar de un juicio. Aceptó 18 meses, la mayoría suspendidos a favor de libertad condicional, una orden de restitución por fraude y un programa obligatorio de intervención para agresores, una sentencia que nunca me parecerá suficiente y que Nadia me recordó con delicadeza que, estadísticamente, era más consecuencia de la que producen la mayoría de los casos de violencia doméstica de primera vez en nuestro condado. A Walter Marsh lo nombraron en una demanda civil separada por su papel en coordinar el préstamo fraudulento, la cual Nadia sigue, al momento de escribir esto, persiguiendo en mi nombre para recuperar los costos legales y la pequeña abolladura que dejó en mi crédito antes de que el congelamiento entrara en vigor a tiempo. Melissa y yo todavía hablamos casi cada semana. Manejó desde Cincinnati para la audiencia de anulación, se sentó 2 filas detrás de mí y después me dijo algo que he guardado desde entonces. Hiciste en 3 días lo que a mí me tomó 3 años siquiera empezar a hacer. No dejes que nadie te diga que eso significa que eres más fuerte de lo que yo fui. Solo significa que tenías una cámara, una cuñada con conciencia y un poco de suerte alineados todos a la vez. Chloe se mudó de la casa de sus padres hace 4 meses. Me llama a veces, todavía adaptándose, creo, a lo que significa haber elegido finalmente un bando que le costó una familia, en lugar de proteger una. No sé en qué se convertirá nuestra relación a largo plazo. Sé que estoy agradecida, cada día, de que agarrara mi teléfono antes que Ryan. Todavía vivo en la casa de Deerfield Lane. La cámara sobre la puerta de la cocina sigue ahí, aunque desde entonces he añadido 2 más. No exactamente por miedo, más bien por un entendimiento ganado con esfuerzo de que documentar nunca es en vano, incluso cuando ruegas no necesitarlo jamás.